Presentamos La Última Reforma, un programa de debates para la edificación del cuerpo de Cristo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Bienvenidos nuevamente a tu espacio, La Última Reforma. Una vez más estamos en esta plataforma que hemos preparado para ustedes y ya hemos venido abordando una gran cantidad de temas. Hemos recibido reportes de la satisfacción que ha provocado en algunos de ustedes este esfuerzo que hemos realizado para todos aquellos que tienen acceso a nuestro canal en YouTube. Estamos en el capítulo 2 de una serie de estudios que vamos a darle continuidad mientras nos sea posible y esperamos que estés preparado como lo has hecho en los otros temas y podamos seguir abordando el capítulo 2 que tiene que ver con los aspectos de la salvación. En el anterior programa estuvimos hablando acerca de una salvación imperecedera y si bien es cierto nosotros el enfoque del don irreversible, como lo llama Pablo en Romanos capítulo 11, verso 29, no quiere decir esto que el concepto de una salvación imperecedera esté sujeto nada más a uno, a dos o a tres consideraciones que podamos hacerte. No, tiene que ver con todo el andamiaje del aspecto de la salvación o de los aspectos de la salvación. De tal manera pues que vamos a darle continuidad a estos temas y hay cuatro aspectos que nosotros estamos considerando desde el tema anterior. El primero tiene que ver con la justificación, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Posteriormente vamos a hablar acerca de la redención, otro aspecto elemental para que tú puedas entender la soberanía de Dios en nuestra elección. Vamos a estar hablando acerca de la adopción. Y por último, en esta serie de temas con respecto a la salvación, vamos a estar hablando de la reconciliación. Y decíamos que en el pecado de Adán, según lo manifiesta el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, en el pecado de Adán nosotros fuimos declarados culpables. Aun cuando no pecamos a la manera de la transgresión de Adán, lo dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, aún así nos correspondió el veredicto de culpabilidad. Fuimos declarados nosotros culpables. En el postrer Adán, nosotros somos, en este caso, declarados justos. Somos justificados, que es el tema que nos corresponde en este momento. Y vamos a hablar entonces siempre acerca de la redención. Vamos a hablar acerca también de la reconciliación y el tema de la adopción. Antes yo quisiera decir que el tema de la salvación es un tema extenso en Avenidas. Ha sido un tema de discusión por años, por siglos. Sin embargo, cuando nosotros reducimos el espectro de conceptos sobre la salvación, términos tanto del llamado Antiguo Testamento como del que hoy se conoce como el Nuevo Testamento, y lo circunscribimos a las cartas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta entonces que ya la salvación entra en una dimensión totalmente distinta. No de la conceptualización que teníamos en el pasado, esa conceptualización religiosa, sino que la salvación ya en Pablo tiene ya una prerrogativa totalmente distinta y nos da mucho gusto poderla compartir con todos ustedes y lo más importante, de que puedas entender que esa salvación como un don de Dios es un privilegio hermoso. Nosotros no llamamos en este programa a un cambio de actitud, porque eso es lo que vas a encontrar en las iglesias hoy en día. Tú vas a una iglesia protestante, vas a una iglesia católica y lo que siempre te piden no es cambia tu manera de ser. Como que si el ser, el cómo somos estuviera ligado a esa prerrogativa de Dios el salvarnos, de ninguna manera. Sí hablamos de un cambio de mentalidad,
Pablo le decía a los romanos de una manera muy acertada, en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí estamos llamando a un cambio de mentalidad, no un cambio de vida. Si te dicen que necesitas un cambio de vida, estás en una iglesia religiosa, estás en una congregación religiosa, y no es el caso que nos corresponde. Pues bien, la salvación, decíamos, es un tema extenso en la avenida, un tema de muchísimos debates, porque, por ejemplo, en el aspecto del Antiguo Testamento, encontramos dos palabras en hebreos, que son las que se han tomado en cuenta y se han transliteralizado a nuestros idiomas actualmente. Y bueno, ahí es donde se ha malentendido, digo yo, al fin y al cabo, este tema de la salvación. Y esas dos palabras en hebreo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento están ligados al término yasá y al término nasal, directamente relacionados al tema de la liberación del cautiverio en Egipto. Y es la primera vez que aparece el tema de la salvación. Dios liberando al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y ahí intervienen una serie de situaciones. Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando Saúl estaba persiguiendo a David para matarle por el celo que le nació al saber que él había sido ungido como rey de Israel. Ahí se habla también del tema de la salvación. David lo decía en sus salmos: Señor, tú me has salvado. Pero no se está refiriendo al aspecto meramente espiritual. Hay que tomar en cuenta que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es un pacto relacionado con la carne, con lo que se podía palpar. Era un pacto de gloria terrenal, no un pacto de gloria espiritual. Pablo llama al pacto de la gracia un pacto basado sobre mejores promesas. Y si lo que perece, dice el apóstol, tuvo gloria, mucho más gloria tendrá lo que permanece, que es el evangelio de la gracia, el evangelio de tu apóstol Pablo. Pues bien, entonces, en el Antiguo Testamento estaba relacionado a la libertad de un peligro. Sin embargo, la salvación, de acuerdo a como lo manifiesta el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, nos vamos a dar cuenta que o está intrínsecamente relacionado con el hecho del pecado de Adán. Y mira si no es así, que el tema de la justificación, Pablo te lo menciona precisamente en Romanos capítulo 5, versículo 18. Ya este texto lo mencionamos en el tema anterior. Así que, dice Pablo, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fue un simple acto de compensación. Allá en el Edén nos dañaron, en el postrer Adán nosotros somos justificados. En el pecado de Adán se nos encontró culpable, en el postrer Adán nosotros recibimos, en este caso, dice el apóstol, la justificación de vida. Pero hay otra relación que hace Pablo, y yo quiero compartírtela, está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, que es el tema que vamos a abordar en el próximo programa. Fuimos justificados. Ahora, si en el primer Adán, decíamos en el programa anterior, en el Adán del Edén, tú fuiste declarado culpable por un acto que no cometiste, pues la salvación como un don de Dios se manifiesta de la misma forma. Así como no tuviste nada que ver en el pecado de Adán, entonces en la salvación, en la justificación, tampoco tenías nada que ver. No te merecías, no nos merecíamos ser justificados, porque tampoco merecíamos ser condenados, tampoco merecíamos ser declarados culpables por un hecho o por un acto donde no teníamos que ver absolutamente nada. Y ese es el enfoque de la justificación que hace
nuestro apóstol Pablo. Y no se queda ahí. No se queda corto solo con el mero hecho de venir y decir, ok, hemos sido justificados. No. Cuando vemos en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 24, establece la característica distintiva de esa justificación. Dice el apóstol, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Verdad que te han explicado por años, y nos explicaron por años, que debes pagar por la salvación? ¿Que debes hacer un sacrificio por la salvación? ¿Verdad que te dijeron muchísimas veces que no eras digno de esa justificación y de esa salvación? Pues resulta ser que de la forma más práctica y sencilla, nuestro apóstol Pablo nos dice que nosotros fuimos justificados. Me gusta mucho la expresión de pasado, fuimos justificados, porque es que si hubo un acto donde no justificaron, fue la muerte de Cristo en la cruz. No nos están justificando, no seremos justificados, dice Pablo, siendo justificados. Y te dice que la característica linda, preciosa de esa justificación es que te fue dada de forma gratuita. Así de sencillo. No hay por qué estarse complicando la vida con esto. No tienes que caminar detrás de un objeto hecho por las manos del hombre. Vas a caminar 10 kilómetros de rodillas para que Dios te merezca. De ninguna forma. Tampoco tienes que estar ayunando, tienes que estar en vigilia de forma constante. Yo he conocido de casos, personas que dicen, vamos a ayunar 40 días como lo hizo el Señor, siendo justificado gratuitamente. Si tú entiendes lo que está diciendo aquí tu apóstol, te vas a dar cuenta que no hay razón para que te compliques tanto tu existencia. Tú fuiste llamado para que vivas en gloria, para que vivas en victoria, y debes de disfrutar la vida tal como se te ha dado. Dios en este caso te confirió su salvación, te confirió su justificación, pues gózala, disfrútala. Y espero no estar siendo irrespetuoso con aquellos que creen no estar viviendo para salvación, no, pero disfruta tu vida. Entonces, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí no hay duda. Pero vamos a ver otro énfasis. Vamos a ver otro énfasis que hace el apóstol. Y aquí yo creo que ya vamos entrando más al aspecto de la redención. Pero dice, Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y es notorio que esta misma expresión, Pablo la refrenda a los colosenses en el capítulo 1, verso 14. Yo siempre utilizo el adjetivo de interesante para referirme al lenguaje de Pablo, pero es cierto. En este tema de la salvación, Pablo utiliza una palabra en griego, que es la palabra soteria. Y que tiene que ver con un rescate, tiene que ver con ponernos a buen resguardo. Ya Dios dice en Colosenses que Dios nos trasladó del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. La expresión más contundente en relación a nuestra posición en Cristo la define el apóstol Pablo a los Efesios cuando dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y ese es un acto que ya fue consumado. Nosotros ya fuimos justificados. ¿Cuál es el aspecto precioso que en este caso hemos entendido hoy? Que la justificación es por gracia. No te merecías haber sido declarado culpable, tampoco te merecías haber sido declarado justo. Es por su gracia, gratuitamente. Y qué preciosa verdad es esa. No te sigas complicando tu vida. Vive con tranquilidad. Dice que Él ha puesto de su espíritu en nosotros, de tal forma pues que no hay nada que atañe tu vida, que vaya a perjudicarla. Tú tienes que vivir en pleno reposo. Y recuerda que lo más importante es disfrutar la vida. Hay todo un mundo alrededor nuestro, hay toda una serie de circunstancias alrededor nuestra, disfrútala. Probablemente van a haber circunstancias que vayas a considerar adversas. Igual
disfrútalas. A mí me gusta mucho un pensamiento antiguo testamentario que lo vas a encontrar en Eclesiastés capítulo 7 versículo 14. En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Fuiste justificado? Fuimos justificados. Esa es la preciosa verdad que hemos entendido el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa. No te olvides que aquí está nuestra dirección en YouTube, está nuestra dirección en Facebook, así que bendecido con toda bendición. Presentamos La Última Reforma, un programa de debates para la edificación del cuerpo de Cristo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7.